Si hay unos seres que han formado parte de la conciencia colectiva de la humanidad, esos son sin duda alguna los elfos. Realmente sabemos muy poco acerca de ellos. Todo apunta a indicar que llevan acompañándonos a lo largo de los siglos. Se dice que en la época de los celtas tuvieron su máximo apogeo en la Tierra. Pero, ¿qué hay de verdad en todo aquello que nos han contado sobre ellos? ¿Existen realmente los elfos? ¿Cómo son? ¿Siguen entre nosotros? ¿Cuál es su misión en la Tierra? Las respuestas a estas y otras preguntas las tendrás aquí. Bienvenido a este documental de Naturnia repleto de información inédita sobre el mágico mundo de los elfos. Acompáñame en este viaje y vayamos juntos en busca de la magia. Entre el susurro de los bosques, un sonido tintineante se puede escuchar, el sonido de un cántico ancestral que nos invita a atravesar el espejo y visitar la Tierra Media. Quizás aquellos seres que pensaste que eran fruto de la fantasía, en realidad son más reales de lo que podrías imaginar. Los elfos son criaturas que provienen especialmente de la mitología nórdica. Se los suele clasificar en tres tipos: elfos de la luz, elfos de la penumbra y elfos de la oscuridad. Vienen un poco de esa raza que llaman la raza Alfar. Cuando se habla de elfos, o por lo menos la distinción que han hecho algunos investigadores como Nancy Arrowsmith, es que hablan de elfos de la oscuridad y elfos de la luz. Ya están distinguiendo distintos aspectos de los elfos en función de su comportamiento con nosotros, no porque sean buenos o sean malos, pero sí en función del comportamiento de la luz. De una forma, su vehículo, su forma de manifestarse, su forma de interactuar con nosotros, con nuestro espacio-tiempo y con la realidad es con la luz. Son seres de luz, seres cósmicos de luz, no son seres elementales. Y creo que a ellos sí les parece como que importante que las personas lo sepan para que también se empiecen a conectar con ellos, porque creo que en los últimos tiempos ellos nos están acompañando muy de cerca en relación a el reciente despertar de conciencia que está ocurriendo. Son seres cuya percepción y cuya cercanía al mundo de los humanos les ha facilitado desarrollar un potencial de escucha altísimo. Y no son ya del todo seres metidos en la tierra o en las plantas, sino que corresponden a los seres de los mundos intermedios entre el ser humano y los aspectos naturales o los espacios mágicos. Ellos han estado acompañando a la humanidad desde el inicio de nuestra evolución. Sin embargo, no son espíritus de la naturaleza, sino que son seres que vinieron de las estrellas para acompañarnos en este proceso evolutivo y establecieron una conexión muy profunda con la Tierra. Entonces ellos son como cohabitantes de los espíritus de la naturaleza, especialmente conectados con los árboles. Ellos han mostrado que están muy conectados con las secuoyas, es como que el árbol principal que se encarga de sostener la energía de los elfos, pero que también podemos encontrar su frecuencia o su presencia en los sauces y en los robles. En el fondo serían esas criaturas dendrolátricas, es decir, esos seres, esos espíritus, esos dioses vinculados a los árboles y que siempre han estado ahí. Son criaturas que estarían al otro lado del espejo. La palabra elfo siempre ha generado confusión al ser un término genérico para referirse a muchos tipos de seres mágicos. La imagen actual que tenemos de los elfos proviene sobre todo de las sagas del norte de Europa. Pero, ¿qué esconde de realidad esa imagen arquetípica? Para mí la palabra elfo es una palabra tan genérica como la palabra hadas, es decir, engloba toda una, vamos a llamarla civilización paralela a la humana, donde se incluirían todo tipo de criaturas, ¿no? Entonces, cuando pones una palabra, y sobre todo palabras genéricas, estamos limitando también a un tipo de criaturas que son mucho más vastas, mucho más heterogéneas y mucho más amplias de las que leemos en los libros. Los elfos están vinculados con la percepción, especialmente la percepción acústica, pero curiosamente también con la localización de la imaginación. El tema de las orejas implica también un brote, una llama invertida, y esa forma nos lleva a los símbolos del cuerno de la abundancia, de la cornucopia, que es esa capacidad de escuchar, que es traer otro nivel aquí,
donde además la derecha y la izquierda, los dos lados tienen que asociarse de una manera muy específica para poder ser fructíferos juntos. Si bien puede parecer su energía así como muy fría, muy seria, son realmente seres de mucho amor, tienen un amor incondicional muy grande hacia la humanidad. Y por esa razón es que nos están como acompañando desde ese silencio, o sea, simplemente como han sido como observadores durante mucho tiempo. Y yo lo siento que luego de que la civilización celta desapareció, fue como que ellos ya entraron así como en una especie de exilio y recién ahora están como que volviendo a conectar con las personas. Desde mi punto de vista, creo que la confusión de esa imagen estereotipada que tenemos de elfo, como ser angélico, divino, hermoso, irradiando luz, es la confusión con otro tipo de entidades que jerárquicamente están por encima de los seres elementales, que son los devas. Los devas serían como los superintendentes de esas criaturas que hacen una labor, pero como mucho más profana, ¿no? más materialista, que serían lo que genéricamente llamamos hadas, duendes y gnomos. Es verdad que los elfos estaban muy mediatizados por las obras de Tolkien, eso está claro, pero Tolkien ya se sabe dónde recoge todo ese tipo de sagas, ¿no? Y él conocía muy bien no solo las sagas anglosajonas, sino también las nórdicas, ¿no? Del norte de Europa. Los elfos, tal y como están representados en El Señor de los Anillos, por supuesto representados por un personaje humano, pero bien descrito en cuanto a comportamiento, incluso en cuanto a forma de pensar y de sentir. Los viajes que tiene emocionales de acuerdo a los hechos son muy élficos. De hecho, además la Tierra Media existe, es ese espacio entre el hombre y ellos, y es donde viven. Entonces estamos hablando de unos aconteceres que están muy bien inspirados. A lo largo de la historia, diferentes culturas antiguas han hecho referencia a los elfos. Se dice que la cultura celta es quizás la más influenciada por estos seres. De hecho, la imagen arquetípica del elfo tiene muchas referencias celtas. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esa profunda vinculación entre los celtas y los elfos? Culturas antiguas que hayan tenido gran vinculación con los elfos son de especial mención la nórdica, la escandinava, e Islandia también, el centro Europa o el norte de Europa, aunque bueno, como bien sabemos, están diseminados por lo largo y ancho del mundo. Digo especial hincapié en la mitología celta también, claro, evidentemente, ha sido de la más rica en este tipo de criaturas feéricas, yo diría que la que más. La vinculación que hay entre los celtas y los elfos viene a raíz de la era de Lemuria. Como la isla tuvo que hundirse bajo las aguas del Océano Pacífico, toda la sabiduría que había sido resguardada en la isla tuvo que ser dispersada entre distintas culturas. Hay sabiduría lemuriana que da origen, por ejemplo, a la cultura inca y todas estas culturas precolombinas, por ejemplo, también en los maorí de Nueva Zelanda, en las tribus aborígenes de Australia, esas como que la energía se dispersó. Y los elfos fueron una parte fundamental dentro de lo que fue la historia de la era de Lemuria. Ellos habitaron en esas tierras lemurianas. Y cuando ya llegó la época final de la Lemuria, la sabiduría de los elfos se tuvo que desplazar para poder enraizarla, para que de alguna manera pudiera quedar guardado como el registro de lo que ellos enseñaban. Y ellos eligieron todas estas zonas de Europa. Entonces lo que ellos han mostrado es que toda la sabiduría de los celtas, que como sabemos, los celtas, una de sus principales creencias era no la adoración, pero sí el respeto a los árboles. Para ellos eran como sus santuarios, sus templos, y esa sabiduría venía de origen de los elfos. Pues se podría decir que todas las enseñanzas espirituales de los celtas venían de ahí. Los elfos han sido artífices muy especiales del puente de los saltos culturales. O sea, cuando hay que pasar de una época de un tipo de apreciación a otro, ellos son muy laboriosos elaborando esos puentes, tanto como buenos trabajadores de la madera como del hierro. Y fíjate cómo se llaman las zonas de nuestro oído: estribo, martillo y yunque. Trabajan ahí de una manera mágica y bueno, todavía hoy en algunos sitios quedan herrerías donde se puede uno acercar para percibir el elemento élfico muy fuerte. Suelen estar en valles, no están en zonas altas, en valles cerca de los ríos, como también solía estar la herrería, pero también porque ese ambiente facilita acceder al estado de los humanos en esa zona.
Lo más fascinante alrededor del mundo de los elfos es que la impronta que han dejado en la humanidad es muy significativa. Quizás viene por su influencia en la cultura celta, que a su vez ha influido directamente en nuestra cultura actual. Pero, a diferencia de otros seres mágicos, de los que se suele hacer referencia como algo simplemente producto del imaginario de nuestros antepasados, los elfos están siempre de plena actualidad. Hay multitud de lugares mágicos o de poder donde se encuentran referencias a los elfos. De hecho, a finales del 2015, National Geographic publicó un estudio donde se confirmaba que el 54% de los islandeses creía en los elfos. Y es que en Islandia se produce un fenómeno social digno de contar. Pero esta vinculación de los elfos a lugares o monumentos característicos viene de muy antiguo, de la época de la prehistoria. Y si tanto se ha hablado desde entonces sobre los elfos, es que quizás son algo más que unos seres fantásticos procedentes de los cuentos. Se desvincula mucho a las construcciones megalíticas. Eso da pie a que muchas de esas leyendas se saquen a los elfos a relucir como aquellos que construyeron determinadas, vamos a llamarlos monumentos, que luego con el tiempo se había perdido recuerdo o memoria de quién los había construido. Entonces, evidentemente son construcciones humanas, pero eso es lo que hizo que en muchas sagas, en muchas crónicas, en muchas leyendas, por supuesto, los elfos siempre aparecieran, ¿no? Pero aparecieran eso, como entidades que dejaron una serie de estructuras atribuidas a ellos y que luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que no estaban atribuidas a ellos, pero sí estaban dedicadas a ellos, que es distinto. Si hablamos de la actualidad del elfo, tenemos que poner el punto en Islandia. Yo he visto noticias, pero noticias recientes, donde se habla de este tipo de anomalías que ocurren cuando alguien está construyendo algo en una zona relacionada con los elfos, cuya construcción por la noche se derriba y al día siguiente tienes que volver otra vez a empezar, ¿no? Hasta que alguien se da cuenta que están en un terreno que no es el de ellos, que es el de esas criaturas que de manera inmemorial estaban ahí ya reflejadas. Allí se produce un poco algo que me parece súper poético, es lo que yo denomino como activismo férico, en el que bloquean autopistas o proyectos de construcción de carreteras para no alterar esa vivienda de los elfos que supuestamente, según la mitología, habitarían en las rocas. Ahora en Islandia no se hace una construcción sin antes pedir permiso a este tipo de entidades élficas. La vinculación que los elfos tienen con el parque de secuoyas de Muir Woods, que está en Estados Unidos, cercano a San Francisco, pues imagínate un bosque enorme de secuoyas, y si las energías de los elfos están mayormente vinculadas a las secuoyas, jamás he tenido la oportunidad de ir a ese bosque, pero yo siento que es una ciudad de elfos, creo que su energía está mayormente enraizada en ese lugar. Debe ser un lugar muy mágico. O sea, esa vinculación actual con este mundo de los elfos me llama mucho la atención, porque sin embargo cuando se habla de otro tipo de criaturas siempre se habla del pasado, como que estaban ahí pero ya no están. Sin embargo, con los elfos todavía se sigue no solo creyendo en ellos, sino haciéndoles los rituales propicios. Para acercarnos al mundo de los elfos, una puerta grande, preciosa, es la observación del paso de la flor al fruto y después de la flor interiorizada dentro del fruto. Solo con contemplar esto, a través de la observación, por ejemplo, de árboles, nos permite que la elaboración de las imágenes que tenemos de esa metamorfosis a lo largo del tiempo vayamos descubriendo que, además de ver lo convenido, lo que nos han enseñado a ver, lo que representamos en fotografías, vemos algo más. El hombre siempre ha necesitado conectar con otros seres visibles o no visibles. Podemos acceder de distintas maneras, pero hay muy pocas que sean sanas y seguras. Y esta es una forma sana y segura. Lo que deberíamos de hacer es abrirnos a esa conexión, saber que están, saber que existen y pedir conectar con ellos, ya sea por medio de nuestros sueños, o ya sea, por ejemplo, entrando en una conexión por medio de algún tipo de meditación, o incluso podríamos conectarnos con los árboles, entrar en conexión con los árboles y pedir a los elfos que se comuniquen o que nos irradien sus energías por medio de los árboles. Son amigos de la sabiduría. Están con frecuencia en lugares donde los bosques han sido sede de ermitaños, de pensadores, de gente que reflexiona, o de pueblos que lograron algo en conjunto
que lleva a un salto conceptivo, a un salto verdadero, inteligente, de cooperación, por estar aquí, manifestarnos y tener inteligencia y ser consecuentes con ella. Pero sin embargo no declarar la guerra a todo aquello que no quepa hoy en mi capacidad de ver, sino que estoy elaborándola cada día y cada noche, porque es más fácil sucumbir, no tener memoria y no acordarse, no ver la verdad y no darse cuenta, que todo lo contrario. Como dice Goethe, cuando existe el compromiso, el universo entero ayuda. Los primeros que vienen hacia ese compromiso a ayudarnos a consolidarlos son los elfos. Con el paso del tiempo, somos cada vez más conscientes de que no lo sabemos todo. Los enigmas y misterios de nuestro pasado forman parte de un rompecabezas que seguimos intentando descifrar. No subestimemos el conocimiento de nuestros antepasados, porque ahí se encuentra la clave para solucionar nuestra desconexión actual con la vida. Nunca es tarde para abrir nuestro corazón y nuestra mente hacia otras realidades. Aceptar que nunca poseímos ni poseemos la verdad absoluta, y que si para algo existe la historia, es para ser reescrita. Creas o no en los elfos, solo espero que esto te haya servido para vislumbrar la magia de la que formas parte. Si estás dispuesto a ir en busca de esa magia, no dudes nunca que estarás destinado a encontrarla.